Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas iguales llamadas bases y sus caras laterales son paralelogramos. Como se puede apreciar en el ejemplo, este es un prisma rectangular, el cual tiene dos caras bases cuadradas y cuatro caras laterales paralelas. En los prismas también puede haber diferentes variaciones. Hay bastantes casos que pueden tratar variaciones de filos, variaciones de cara y variaciones de forma. La primera variación consiste en una variación de extremos o bases, los cuales pueden representar diferentes figuras, como se lo ve en el ejemplo, en el cual hay una base triangular, una base cuadrangular y también se puede variar la forma de la base a un polígono para constituir dicha variación. En el siguiente caso se puede encontrar la variación en los extremos, los cuales pueden no ser paralelos, como se observa en el ejemplo, los cuales dichos extremos conforman o convergen en un punto. En este caso, la variación se produce en las bases, las cuales ya no solo pueden ser lisas o planas, pueden formar diferentes formas, como en el caso de este prisma con una base triangular. También se lo puede hacer de una manera curva o salida. En la siguiente variación, los filos de un prisma pueden no ser perpendiculares entre sí. Es decir, que los filos al unirse no forman un ángulo de 90 grados. Esto debido a que hay irregularidades en dichos filos. En el siguiente caso, los filos de un prisma pueden no ser paralelos entre sí, como se aprecia en el ejemplo, el cual dichos filos no dan una forma similar. También en un prisma se puede variar la forma. Esta puede producir una variación torcida o curvada, como se puede ver en los ejemplos. De la misma manera, se puede producir estas variaciones curvas o torcidas, pero en los filos, como se aprecia en los ejemplos. El prisma hueco. Los extremos de este prisma quedan abiertos, sin planos que los cubran. Los extremos, los filos y las caras de este prisma pueden ser tratados de maneras especiales. En el tratamiento de los extremos o bases se puede encontrar diferentes variaciones. En el primer tratamiento se puede adicionar planos negativos a las bases. En estos ejemplos se puede ver como un cuadrado y un triángulo son recortados de las bases. En el siguiente caso, los filos o lados junto a ambos extremos pueden ser cortados con diferentes figuras y las resultantes piezas sueltas pueden conformar dobleces o plegados, como se aprecia en los ejemplos. También los extremos pueden ser divididos en dos o más secciones, como se lo puede ver en los ejemplos que en la primera figura hay dos secciones huecas y en la segunda hay 4 secciones. Una figura especialmente diseñada puede ser formada o agregada a los extremos, como en el primer ejemplo que se muestra una base cuadrada más grande y en el segundo una más pequeña. Tratamiento de filos. En la variación de tratamientos de filo puede haber diferentes formas que afectan habitualmente a las caras. La primera forma es que los filos rectos pueden no ser paralelos entre sí, como se muestra en el ejemplo. En el siguiente caso, los filos pueden ser ondulantes, como se lo aprecia en el ejemplo. También dichos filos pueden formar una cadena de rombos. En el siguiente caso se pueden colocar figuras circulares a lo largo de los filos rectos paralelos. En el siguiente caso los filos se entrecruzan. Y por último, se puede aplicar un esquema complicado, marcado sobre la superficie de cartón delgado antes de ser doblado para formar un prisma. Algunas de las líneas del esquema también son los filos del prisma. Otros tratamientos de filos. En este caso se puede encontrar primero a la sustracción de figuras. Esto quiere decir que se agregan planos negativos a los filos. En la adición de figuras se puede encontrar diferentes prismas o figuras previamente establecidas para ser aplicadas en los filos. En el último caso es posible tener figuras o formas cortadas en los filos, los cuales pueden ser dobladas y conformar dicha característica.
Tratamiento de caras. Sustracción de figura. En el caso de las caras se sustrae una figura negativa, la cual puede ser un rectángulo y entre otros. En la adición de figura se puede considerar cualquier figura que tenga una base lisa y se pueda adaptar a la cara del prisma. Y el último caso que establece figuras semicortadas que pueden ser dobladas y cumplir dicha característica. Unión de prismas. En este caso, dos o más prismas pueden ser unidos, utilizándolos para diseños o de diferentes maneras. La unión de prismas se puede lograr uniendo las dos caras de un prisma, puede ser una base o una cara lateral, como en el primer ejemplo, y en el segundo puede variar la posición. En este caso, el contacto de los filos es lo que garantiza la unión de los prismas. Puede ser de una forma vertical, como en el primer ejemplo, o una forma horizontal o echada, como en el segundo ejemplo. También el contacto con los extremos provoca una unión, haciendo que dicha figura considere más altura, como en los ejemplos. También se puede variar de posición. También puede haber un contacto entre una cara lateral y un extremo o base, formando letras como una T o una L propuestas en el ejemplo. Adicional, la unión de prismas también se puede dar a través de un corte en diagonal en los extremos de los prismas, como se puede ver en el ejemplo de L. También los prismas pueden cruzarse, es decir, que se fusionan de cierta manera, como se lo aprecia en el ejemplo de cruz. También en la unión de prismas puede haber un cruce, lo cual puede llegar a una integración en una forma diferente. Y por último, con la unión de prismas se puede realizar una estructura, como en el ejemplo propuesto. Para comenzar a hablar de un cilindro debemos saber que este parte de un prisma de tres caras, el cual al momento de repetir se convierte en un polígono. Este mismo polígono, si se lo repite infinitamente, se convertirá en un cilindro, ya que este se caracteriza por no tener principio ni fin. Podemos decir que un cilindro común se compone de dos extremos circulares y paralelos del mismo tamaño, al igual que de un cuerpo perpendicular a esos extremos. De esta base son posibles las siguientes desviaciones o variaciones. 1. El cuerpo puede estar sesgado. 2. Los extremos pueden ser de cualquier figura con ángulos redondeados. 3. Los extremos pueden no ser paralelos entre sí. 4. Los extremos pueden ser de diferente tamaño o figura. 5. El cuerpo puede estar curviado. 6. El cuerpo puede expandirse o contraerse a intervalos. Planos triangulares. Para poder definir qué son planos triangulares, tendremos que comenzar aclarando ciertos conceptos básicos del diseño, qué es un plano y qué es un triángulo. Un plano es un objeto que posee solo dos dimensiones y que también se puede definir como la prolongación de líneas que forman una figura. Mientras que triángulo es un polígono determinado por tres segmentos que se cortan en tres puntos. Los puntos de intersección de la recta son los vértices. Los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Los ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Los triángulos han tenido y siguen teniendo una gran importancia en el diseño y la arquitectura debido a que es una forma geométrica sumamente fuerte. Desde los antiguos egipcios, quienes construían poliedros con caras triangulares, mejor conocidos como pirámides. Los poliedros son figuras geométricas que forman un volumen con caras planas. Vienen de dos voces, poli que significa múltiple y edros que significa base, asiento o cara. A través del triángulo se pueden construir objetos sólidos o poliedros como ya habíamos visto antes.
Estos sólidos que se pueden construir se clasifican en dos tipos, sólidos platónicos y sólidos de Arquímedes. Un sólido platónico es un poliedro formado por el mismo tipo de polígonos, mientras que un sólido de Arquímedes son poliedros cuyas caras son polígonos de dos o más tipos. Estos conceptos serán de vital importancia para poder comprender las figuras que se van formando con los triángulos. Sabiendo estos conceptos, los planos triangulares resultan de la unión de ambos. Son la combinación o unión de triángulos bidimensionales en una red o repetición para formar una estructura tridimensional. Se puede decir también que los planos triangulares están formados por módulos, de acuerdo a las dimensiones de sus lados, y estos pueden ser triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos irregulares o escalenos. Planos triangulares equiláteros. Un triángulo equilátero es aquel que posee tres lados iguales con ángulos de 60 grados. Dos triángulos equiláteros doblados en cualquier ángulo pueden construir una figura tridimensional que ya se sostiene erguida. Con tres triángulos unidos se puede formar un tetraedro, al cual le faltaría una de sus caras. Con cuatro triángulos se completa un tetraedro. Con cinco triángulos unidos se forma un doble tetraedro, al que le falta una cara. Con seis triángulos se completa un tetraedro doble. Con los seis planos también se puede formar un octaedro, al que le faltarían dos caras. Ocho triángulos equiláteros unidos pueden componer una figura prismática o un sólido de Arquímedes, ya que formarán un cuadrado arriba y otro abajo, en distintas direcciones. Triángulos isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Se pueden obtener triángulos isósceles al alargar un triángulo equilátero para que éste sea más estrecho y alto. Al unir cuatro de estos, se forma un tetraedro distorsionado, que también puede ser descrito como un prisma con dos extremos en cuña. Cinco triángulos unidos pueden componer un prisma, con una figura triangular abierta en un extremo y una figura de cuña en la otra. Seis triángulos unidos pueden componer un prisma con una figura triangular abierta en cada extremo. Seis triángulos unidos pueden componer un prisma con una figura triangular abierta en cada extremo. 8 triángulos unidos pueden componer un prisma con extremos cuadrados abiertos. Triángulos irregulares. Con 6 u 8 triángulos irregulares unidos entre sí, se pueden construir prismas. Además, este tipo de triángulos con diferentes figuras y tamaños pueden ser utilizados para construir tetraedros u octaedros irregulares que pueden ser elementos interesantes en un diseño. El sistema de octetos. Los cuadrados pueden cubrir por completo un espacio bidimensional, asimismo los cubos hacen lo propio con un espacio tridimensional. Los triángulos equiláteros pueden cubrir sin intervalos un espacio bidimensional, sin embargo los tetraedros no pueden cubrir sin intervalos un espacio tridimensional. Con tres octaedros en posición de contacto entre sus aristas, descubrimos que en el espacio que queda se acomodaría perfectamente un tetraedro. Cuando los octaedros y los tetraedros son usados conjuntamente, pueden tener sin intervalos un espacio tridimensional. Esto es conocido como un sistema de octetos y produce estructuras de muy buena resistencia utilizando un mínimo de material.